Chicos, los virus producen más infecciones en nuestro medio que las bacterias. O sea, son microorganismos. Vamos a ver la estructura de los virus, la morfología de los virus, las etapas de replicación, qué técnicas de diagnóstico hay. Y vamos a empezar, o sea, primero vamos a hacer una clase de virología general, las características generales de los virus. Entonces, ¿qué podemos decir que los virus? Que son agentes infecciosos de estructura subcelular. ¿Qué quiere decir eso? Producen infecciones, pero de estructura subcelular. Que un virus tiene que estar al interior de una bacteria para producir infección. De una célula. O sea, de una célula, perdón, pero la bacteria también es una célula, puede ser una bacteria. ¿Ya? Entonces, el virus tiene que estar al interior de una célula para producir para vivir. No puede vivir fuera de una célula, ya sea célula muscular, célula endotelial, célula nerviosa, sea una bacteria, pero tiene que estar dentro de una célula. Por eso se dice que son parásitos intracelulares estrictos. No pueden vivir solitos, nadie se lo hace su metabolismo. Se mueren, ¿ya? Son de pequeño tamaño, estructura elemental y se multiplican por replicación. Este es un virus. Fíjense que mientras la bacteria, ¿se acuerdan? Tenía pared celular, membrana citoplasmática, citoplasma y núcleo. Esto es la bacteria. Pueden tener también flagelos, pueden tener fimbrias. Algunos pueden tener cápsula, glicocálix, formar esporos, o sea, son más complejos las bacterias. El virus solamente tiene un virus, este es un virus, solamente puede tener una estructura externa llamada cápside, que es de naturaleza proteica, es de proteínas. Está constituida por unas unidades estructurales que se llaman capsómeros. Esos son los que constituyen la cápside. Eso es lo que tiene por fuera el virus. Y por dentro tiene un ácido nucleico. Ese ácido nucleico que tiene el virus puede ser ADN o puede ser ARN. ADN o ARN. No puede ser los dos. En las bacterias, ese ácido nucleico, ¿qué es? Solamente es ADN. En los virus, algunos tienen ADN, como el virus de la hepatitis B, porque el virus de la hepatitis A tiene ARN. El virus de la gripe tiene ARN, ¿no? O sea, no todos los virus tienen ADN, otros tienen ARN, pero no pueden ser los dos, ¿ya? Bueno, esos son los dos elementos fundamentales para que viva un virus y vivir dentro de una célula. Su ácido nucleico, ADN o ARN, y su cápside de naturaleza proteica. Algunos virus tienen una envoltura. Tienen una envoltura de naturaleza lipídica que se llama peplómero. Peplómero es de lípidos. Algunos virus, algunos. Y otros tienen estas estructuras que salen de la cápside llamadas glicoproteínas, estas. Glicoproteínas. Son hechas de glúcidos y proteínas, lipoproteínas. El virus de la gripe, el virus del COVID, tienen, por ejemplo, esas lipoproteínas. Entonces, que les quede claro, chicos, los virus tienen una estructura elemental, solamente cápside y ácido nucleico, ADN o ARN. ¿De qué está constituida la cápside? Por unidades estructurales llamadas capsómeros. Algunos virus, así como algunas bacterias tienen flagelos, algunos virus tienen peplómero, envoltura externa de lípidos. Y
Algunos virus tienen glicoproteínas, ¿no? Que son como unas espículas que salen de... Ahí tenemos la cápside, constituida por capsómeros y el ácido nucleico, ¿no? Y aquí tenemos las glicoproteínas y su peplómero. ¿Ya? ¿Está claro hasta ahí? Bueno. Morfología. ¿Pueden tener ambos, el peplómero y la glicoproteína, o generalmente solo tienen uno de los dos? No, pueden tener peplómero y glicoproteínas. Pueden tener peplómero solamente, pero no pueden tener glicoproteínas y no tener peplómero. ¿Ya? Morfología. Así como las bacterias tienen la morfología de cocos, bacilos y espirilos, los virus tienen también su forma, su morfología. Algunos virus presentan la forma, que son la mayoría, icosaédrica. ¿Qué es morfología icosaédrica? Tienen la forma de un icosaedro. ¿Y qué es un icosaedro? Una figura geométrica que tiene 30 caras. Parece que fuera redondito, ¿no? 30 caras. Esa es la estructura icosaédrica, creo que está aquí. Ese es el icosaedro. Un virus que tiene 30 caras. Ahí tiene su cápside, sus glicoproteínas, sus capsómeros y su ácido nucleico. Estos son los capsómeros. Los icosaédricos. Otros tienen morfología helicoidal, es decir, así como un cilindro. Aquí está la cápside y adentro tiene el ácido nucleico. Estos son los capsómeros, ¿no? Eso es la morfología helicoidal. Así, por ejemplo, es el virus de la rabia. Y otros tienen una estructura mixta. ¿Qué quiere decir? Icosaédrica en la cabeza y helicoidal. Es así, por ejemplo, un bacteriófago, que es un virus que infecta a una bacteria. Esas son las tres morfologías por las cuales se presentan los virus: icosaédrica, helicoidal y mixta. Bueno, tamaño de los virus. Los virus, primero vamos a hablar de su historia. ¿Ustedes piensan que los virus son últimos? No. O sea, recién se han descubierto los virus. No. Los virus siempre han existido con la misma vida de los seres humanos, de los seres vivos. Solamente que no se los podía estudiar. La gente se moría de VIH, se moría de gripe, de diarrea. Pero no se sabía de quién era el causante. Antes se han descubierto las bacterias, pero antes ni las bacterias se podían, porque no se las veían, son microscópicas. Se descubrió el microscopio óptico y se pudo ver a las bacterias, pero no se los veían los virus. Los virus son 1000 veces más pequeños que las bacterias. 1000 veces. Por eso no se los veía los virus. Recién cuando se descubrió el microscopio electrónico, que es con el que se puede ver a los virus, es que se estudian los virus. ¿Ya? Este, por ejemplo, es una bacteria, es una Escherichia coli, un bacilo. A ver, para que tengan idea del tamaño, este, por ejemplo, es un metro. Las bacterias se miden en micras. ¿Qué es la micra? Bueno, primero, la milésima parte de un metro es un milímetro. La milésima parte de un milímetro es una micra. Las bacterias miden las milésimas partes de un milímetro. ¿Y qué es el nanómetro? Es la milésima parte de una micra.
está estudiando porque gracias al microscopio electrónico que se pudo observar su estructura de los virus. Bueno, los virus tienen diferentes tamaños. Van desde los 20 nanómetros hasta los 300 nanómetros. 20 nanómetros, el más pequeño, el parvovirus, por ejemplo, esa enfermedad que ataca a los perritos. Parvovirus. Después vienen los adenovirus, herpesvirus, rhabdovirus, que son de tamaño intermedio, y el más grande, el poxvirus de 300 nanómetros, que es el virus de la viruela. ¿Ya? Bueno, como les decía, los virus son importantísimos. Varias enfermedades que se presentan todos los días son producidas por virus. Por ejemplo, infecciones respiratorias agudas, infecciones diarreicas agudas, la hepatitis, el herpes, el SIDA, la fiebre hemorrágica, la fiebre amarilla, las fiebres hemorrágicas boliviana, argentina, la rabia, la poliomielitis, el SIDA, el ébola, el hantavirus, el COVID, el dengue, chikungunya, el sarampión, que estamos en epidemia de sarampión. Después, ¿qué más? La viruela, la varicela, la parotiditis o paperas, la mononucleosis infecciosa, todas esas son enfermedades virales. Por eso es importantísimo estudiar a los virus. Este es el microscopio electrónico. Este no hay en Bolivia, creo que en La Paz tienen en el Instituto de la Laguna, ¿no? Este es el microscopio electrónico. ¿Cómo se clasifican los virus? Los virus se pueden clasificar de tres formas, de acuerdo al huésped al cual infectan. Pueden infectar a los vertebrados como nosotros, a los mamíferos, y nos enfermamos de infecciones virales, pero también infectan a los invertebrados, los que no tienen huesos, como son los mosquitos. Es así que el dengue, chikungunya son transmitidos por vectores que tienen al virus y donde se reproduce el virus. Son mosquitos, son invertebrados, ¿no? En las plantas, en las bacterias, los bacteriófagos, o sea, de acuerdo al huésped. De acuerdo a la epidemiología de la infección, o sea, hay de acuerdo al aparato o sistema al cual infectan estos virus. La mayoría de los virus son respiratorios, producen infecciones respiratorias, ¿no? Ya hemos visto cuando hemos avanzado infecciones respiratorias, la mayoría son virales. Luego tenemos a los virus entéricos que producen diarreas, al rotavirus, al virus Norvalk, ¿no? Al astrovirus, y los arbovirus, que son transmitidos por artrópodos hematófagos, por picadura de mosquitos, de garrapatas, ¿no? Y se clasifican de acuerdo a la clínica también. Algunos producen infecciones localizadas, por ejemplo, el virus del papiloma humano produce verrugas localizadas en el aparato genital, pero hay otros que producen infecciones generalizadas, el COVID, por ejemplo. La hepatitis B son infecciones que pasan a la sangre y afectan a otros órganos, ¿ya? Entonces, esa es la clasificación de los virus. ¿De qué depende que nos enfermemos con infecciones virales? Igual que las bacterias. Tenemos aquí al huésped, tenemos al huésped, y aquí tenemos al virus, igual que a la bacteria. ¿De qué depende? ¿Todos se enferman? Eso, depende de factores del huésped y factores del virus en este caso. ¿Cuáles son los factores del huésped? El sistema inmunológico. Un inmunodeprimido es presa fácil de una infección, no solo bacteriana, también viral, o parasitaria o crónica. ¿Ya? En cambio,
también hay factores del virus, sobre todo ¿qué? La de dosis virulencia infectiva, la carga viral. Por ejemplo, si hablamos del COVID, hay mayor cantidad de virus, hay mayor dosis infectiva en un ambiente cerrado o abierto. Cerrado. En un ambiente cerrado. Entonces, respiramos mayor cantidad de virus, mayor dosis infectiva. En cambio, en un ambiente abierto, los virus se dispersan. Entonces, uno respira una carga viral en menos cantidad, y puede que nuestras defensas neutralicen a esos virus. Cuando son altos es más difícil. Entonces, eso es la acción patógena de los virus. Pero también, ¿cómo es que llegan los virus a producir infecciones? Primero, un virus tiene que llegar a la superficie del huésped. Si son virus respiratorios, ¿por dónde ingresan? Por la nariz y aéreas. ¿Qué tenemos en la nariz? Fimbria. Los cilios que tratan de barrer a los elementos extraños, pero en invierno ese epitelio se seca y pierde su función y ingresan los virus. Si comemos, ¿qué tenemos que nos protege? El pH ácido del estómago primero. Si pasan, van al intestino, el peristaltismo intestinal. Trata de eliminar al virus y la microbiota nos protege, ¿no? Entonces, tenemos mecanismos naturales de defensa. Puede que ahí termine la infección viral, pero si es un paciente inmunodeprimido o que estos mecanismos no están bien, pasa a penetrar el virus, ya sea por vía pasiva a través de una herida o por vía activa, por vía aérea, oral, y empieza a invadir las células y empieza a multiplicarse. A esto se llama replicación del virus. Aumentan su carga viral, se multiplican en diversos órganos y tejidos, a eso se llama replicación. Y entonces ya en gran cantidad estos virus empiezan a luchar por nuestras defensas. ¿Cuáles son nuestras defensas? Los factores humorales, que son los anticuerpos que formamos como consecuencia de una entrada de los virus, o los linfocitos T, los macrófagos, que son los factores celulares, que tratan de neutralizar a los virus. Pero ¿qué sucede? Si son en mayor cantidad los virus más virulentos, vencen también a estos mecanismos de defensa que tenemos y se replican y se van por vía sanguínea, por vía nerviosa, por vía linfática, a los diversos órganos donde producen su acción citolítica, infecciones productivas, infecciones persistentes o crónicas. De ahí tenemos que las infecciones virales pueden ser agudas o pueden ser crónicas. Entonces, todo este mecanismo tiene que pasar los virus. Entonces, ¿es fácil o es difícil infectarse por un virus? ¿Qué decir? ¿Fácil o difícil? Es difícil. La persona que se enferma es porque tiene que vencer el virus y todas estas barreras para poder producir la infección. Bueno, ahora vamos a hablar de la replicación viral. ¿Qué es sinónimo de replicación? Multiplicación, donde un virus se vuelven miles de virus, miles, ya se multiplican, pero ya no vamos a hablar de multiplicación. En virología se llama replicación viral. Bueno, para replicarse los virus ya hemos dicho que son organismos que no tienen, que no pueden vivir por sí mismos. Necesitan invadir a una célula que les realice todo su metabolismo. No tienen enzimas biosintéticas, por eso no crecen, no se reproducen, no aumentan de tamaño. Entonces necesitan de una célula.
necesitan replicarse dentro de una célula huésped viva, susceptible. O sea, dentro, in vivo, dentro de nuestro organismo y produce sus infecciones. In vitro, en el laboratorio, también se deben utilizar para cultivar los virus. Se utilizan células vivas, donde se produzca esta replicación. No es como las bacterias, ¿en qué se reproducen? En medios de cultivo artificiales. Majón, que les da nutrientes, nada más. Agar sangre, agar chocolate, los virus no. Necesitan células vivas, de riñón de mono, de embrión de pollo, de hígado de perro. Esas son las células vivas en las cuales los virus crecen y se replican en el laboratorio, ¿no? Por eso yo he puesto aquí una célula bacteriana. Esta es una bacteria que también cuando los virus penetran se replican, ¿ya? ¿Cómo sucede este proceso de replicación viral? Esta es la célula. Esta es la célula. Este es el virus. Entonces, ¿qué hace el virus? El virus infecta a la célula y libera su ácido nucleico. Entonces, este ácido nucleico penetra en el citoplasma de la célula y le da orden a esta célula viva que está infectando el virus para que se replique, para que se multiplique el virus. ¿Y qué hace esta célula? Empieza a producir los elementos del virus dentro de la célula. ¿Cuáles son? Digamos, esta es la célula. Empieza a producir, ¿qué es esto? Cápside. Sus cápsides. Empieza a producir la cápside y empieza a producir en otros lados sus ácidos nucleicos. Llega un momento, entonces, la primera etapa, la infección. Segunda etapa, la síntesis de los elementos del virus. Tercera etapa, el ensamblaje. O sea, cada virus, cada cápside se junta con su ácido nucleico. Eso es ensamblaje. ¿Saben qué es ensamblar, no? Juntar cada cápside con su ácido nucleico formando gran cantidad de virus dentro de la célula. Y después, ¿qué sucede? Esa célula se destruye, se lisa y se salen los virus en gran cantidad al exterior. Entonces, esas son las etapas. Primero, infección. La célula, el virus se absorbe, penetra, libera su ácido nucleico. Ese ácido nucleico da orden a la célula para que sintetice sus elementos, que son la cápside a base de proteínas y los ácidos nucleicos. Cualquier ácido nucleico, ADN o ARN, dependiendo del virus. Y después, ¿qué sucede? Se ensamblan. Y una vez que se ensamblan, se liberan los virus en gran cantidad y se destruye la célula que le dio origen. Se lisa y quedan los virus libres en gran cantidad. De un virus se liberan gran cantidad de virus. ¿Y a qué se llama eso? Replicación viral. Esto sucede in vivo cuando ingresa un virus a nuestro organismo, pero también sucede in vitro cuando queremos realizar diagnóstico, cultivar virus. En células vivas, de riñón de mono, de embrión de pollo, de hígado de perro, ¿no? Esas son las células vivas. Dicho en otras palabras, la replicación viral es la penetración del virus en una célula viva susceptible. Esa célula recibe órdenes del genoma viral para sintetizar los productos virales, cápside y ácido nucleico, que después se ensamblan y dan lugar a nuevos virus. ¿Se entendió? Ya, ese es el proceso de replicación viral. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de virus? A ver, chicos, ustedes esto ya saben, porque hemos hablado también de las bacterias, que para decir a un paciente tiene tal infección o tiene tal otra infección,
Entonces hay que hacer laboratorio. Y en el laboratorio hay métodos directos y métodos indirectos. Directo, ¿qué significa? Yo voy a buscar directamente al virus. Indirecto, no busco al virus. Busco los anticuerpos que ha producido el ingreso del virus. ¿Cuál será más rápido? ¿El directo o el indirecto? El directo, porque directamente estoy buscando al virus. En cambio, los anticuerpos es después de 1 a 2 semanas, darle tiempo al organismo a que produzca IgM y IgG. ¿No? A veces tarde. Entonces, ¿cuáles son los métodos directos? El cultivo celular, ver al microscopio electrónico y la PCR, la reacción en cadena de la polimerasa. Estos métodos directos son difíciles, son caros. Por eso es que ningún laboratorio de Santa Cruz realiza diagnóstico de cultivo celular. Realiza el CENETROP, realiza el cultivo celular cuando hacen un trabajo de investigación. Hay una epidemia de dengue, por ejemplo. Quieren saber qué serotipo de dengue es el que está circulando en esa ocasión. Mentira. Pero cualquier laboratorio no hace cultivo, porque hay que utilizar células vivas, ¿no? ¿Qué es lo que hacen la minoría de los laboratorios PCR? ¿Y qué es la PCR? Sacan un pedacito de este ácido nucleico, y ven qué nucleótidos tienen, y así identifican al virus. ¿Ya? Pero esa también es una prueba carísima, no todos los laboratorios tienen. Por eso, la mayoría de los laboratorios hacen indirecto, serología, ¿ya? Serología, buscan anticuerpos. ¿Está claro, chicos? Sí. Bueno, este, por ejemplo, es un laboratorio de virología. Hay que trabajar con animales, ¿no? Animales de experimentación para cultivar los virus, ¿no? Y trabajar con normas de bioseguridad. Profilaxis. Ya hemos visto tantas infecciones virales que hay. ¿Cómo evitamos que haya dengue, que haya sarampión, que haya hepatitis B, hepatitis A, que haya gripe, que haya COVID? ¿Cómo evitamos? A la población sana, bueno, hay que inmunizar, ¿no es cierto? A la población sana se inmuniza. ¿Y qué es la inmunización? Que la gente produzca anticuerpos, la sana, no se inmuniza al que está enfermo, porque el que está enfermo ya está con el virus adentro, entonces ya ha producido sus anticuerpos por lo que ha entrado el virus, y es tarde. Entonces, cuando hay una epidemia, lo que hay que hacer es inmunizar. ¿Y qué? ¿A través de qué? De las vacunas. A ver, la inmunización puede ser activa o puede ser pasiva. ¿Qué es activa? Activa. Yo estoy activa, estoy trabajando, pero cuando me jubile me voy a ir a mi casa y voy a dormir. ¿No es cierto? Eso es ser pasivo. ¿Ya? Activo quiere decir que yo trabajo. Entonces, inmunización activa es que mi organismo trabaja produciendo anticuerpos. Yo estoy produciendo los anticuerpos. Pasiva es yo le inyecto a mi organismo ya anticuerpos preformados por otros seres. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es más rápido? ¿La activa o la pasiva? La pasiva ya le estoy poniendo anticuerpos preformados. En cambio, en la activa, mi organismo tiene que producir. Entonces lo que se inyecta son antígenos. ¿Cuáles serían las vacunas? ¿Activa o pasiva? Activa. ¿Qué es lo que inyecto con una vacuna? Antígenos. El mismo virus
pero atenuado, que no es capaz de producir una infección. Inyecto virus, inyecto bacteria en el caso de las vacunas bacterianas. ¿Qué va a hacer ese microorganismo? Es un microorganismo extraño, atenuado, que produce formación de anticuerpos. Entonces, si yo me vacuno, voy a tener anticuerpos para que cuando yo tenga contacto con una persona enferma, ingrese el virus y ya neutralicen mis anticuerpos y no pase nada. Eso es inmunización activa. ¿Y qué es inmunización pasiva? Lo que me compro en la farmacia son unos antisueros, se llaman. ¿Qué es lo que tienen esos? IgG, IgM, tienen ya anticuerpos preformados. ¿Y cómo es que la industria farmacéutica obtiene esos anticuerpos preformados? Porque inyecta, por ejemplo, a los caballos. Entonces, inyecta a los caballos, el caballo produce los anticuerpos, inyecta a los caballos virus de la rabia, por ejemplo. El caballo produce anticuerpos contra el virus de la rabia, se saca sangre al caballo, se hace la purificación, se distribuyen los frasquitos y eso se inyecta a la gente que se quiere inmunizar contra la rabia, que ha sido mordida de la rabia. ¿No? ¿Está claro? Por ejemplo, cuando yo pongo vacuna y cuando pongo, a esto se llaman antisueros. Antisueros. Y a esto se llama vacuna. Bueno, por ejemplo, en la rabia, si me muerde un perro en la pierna o si me muerde un perro en la cara, es diferente. Porque el virus tiene que llegar al cerebro. Y en el cerebro es donde se desarrolla la fase neurológica de la rabia y yo me muero. No, la rabia es mortal. Entonces, si me muerde el perro en la pierna, el virus avanza a razón de 3 milímetros por hora hasta llegar a mi cerebro. Va a tardar meses. Entonces, ¿qué me ponen? ¿Vacuna o antisuero? Vacuna, porque va a tardar. Se está dando tiempo al organismo que produzca los... Es caro. No se puede gastar, es con criterio. Hay tiempo, antes de que llegue al cerebro, yo tengo tiempo de que hacer tratamiento para virus. Entonces, al virus de la rabia, ¿no? Puedo poner la vacuna. La vacuna hace que mi organismo produzca anticuerpos y neutralicen al virus antes de que llegue al cerebro. Pero si el perro me muerde en la cara o en el cuello, ¿está cerquita o no está cerquita al cerebro? Entonces, ¿qué tengo que poner ahí? Es urgente. Tengo que poner pues ya antisueros preformados, ¿no? En el lugar de la herida coloco la mitad del antisuero y en la otra coloco la mitad lo pongo vía parenteral para que neutralice al virus. ¿Se entiende? Ay, chicos, me olvidé apagar. Si no van a estar sin descanso. Entonces, ¿me han entendido eso? ¿La inmunización es activa o es pasiva? Por ejemplo, y la inmunidad también puede ser natural o adquirida. ¿Qué es natural? Yo no produzco de por sí, la naturaleza me da inmunidad. Y adquirida es cuando me ponen una vacuna y de por sí yo produzco, por la acción de la vacuna, produzco anticuerpos. ¿Cuál será natural? ¿Ah? La leche materna, el calor. Ya, pero ahí son inmunoglobulinas, no son. ¿Cuándo adquiero inmunidad natural? Cuando pasamos una... Cuando yo me enfermo, chicos. Si yo me enfermo, adquiero inmunidad natural. Si me enfermo de hepatitis A, mi cuerpo, ya me enfermé, me vino la ictericia, los náuseas, los vómitos, pero he quedado con anticuerpos para toda la vida. Ya no me vuelvo a enfermar.
eso es una inmunidad natural, que me da, yo he producido mis anticuerpos, me da la naturaleza. Adquirida es cuando yo me vacuno, me están poniendo gérmenes y yo produzco los anticuerpos. ¿Está claro? Chicos, ¿cuál será mejor? La natural, porque ya quedo con anticuerpos. Hay enfermedades virales que dejan anticuerpos para toda la vida, como por ejemplo el sarampión. El que se ha vacunado, estamos en epidemia de sarampión, ¿no es cierto? Se pone la triple viral al año de vida. La madre que ha puesto la triple viral a su hijo al año de vida no se enferma de sarampión, porque dura toda la vida, ¿no? El que no se ha vacunado, ese es el que se enferma. Aunque hayan antivacunas, yo no creo que ustedes que estudian medicina sean antivacunas, ¿no? Prevención. Las vacunas pueden ser vía oral o pueden ser parenteral. Por ejemplo, esta es la vacuna para la poliomielitis, es en gotitas, al segundo, cuarto y sexto mes de vida. Rotavirus en gotitas, segundo, cuarto y sexto mes de vida. ¿Ya? Pero la mayoría son por vía parenteral. Tratamiento. Los virus, las bacterias, ¿con qué se tratan? Con antibióticos. Los antibióticos destruyen o inhiben a las bacterias, dependiendo. Los virus se tratan con antivirales, pero no existe hasta el momento antiviral que destruya a los virus. No hay. No existe el que destruye a los virus. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacen los antivirales? Solamente inhiben la replicación del virus. Hacen que el cuadro no sea tan grave ni sea tan largo. ¿Ya? Los antivirales. Y no todas las infecciones es con antivirales. A una hepatitis A no voy a dar antiviral. Tratamiento sintomático. A una hepatitis B sí voy a dar antiviral porque tiene riesgo de que se desarrolle una cirrosis o un carcinoma hepático. A un herpes sí voy a dar porque afecta al sistema nervioso, un herpes genital. Entonces, ¿cuáles son los antivirales? El aciclovir, anciclovir, amantadina. Algunos antigripales, por ejemplo, tienen amantadina. Esos son antivirales. Bueno, ya hemos visto las generalidades de los virus. Ahora vamos a empezar a describir a una familia de virus, que es la familia herpes viridae. ¿Sí? ¿Antiviral y retroviral es lo mismo? No. La función es la misma, antiviral y antirretroviral, dice, ¿no? Sí. La función es la misma, inhibir la replicación del virus. Pero los antivirales se dice de manera general para todos los virus. Antirretroviral es contra los retrovirus, que es una familia de virus. ¿Ya? Entre está el virus del VIH. Para hacer el tratamiento de los pacientes VIH positivos se utilizan antirretrovirales. ¿Qué son los antirretrovirales? Son antivirales contra los retrovirus. ¿Está claro? Sí, claro. Ya. Doctor, Bueno. pero las vacunas no siempre se utilizan, ¿no?, para prevenir que tengamos la infección viral, porque por ejemplo en complicaciones del COVID o cuando estaba empezando el COVID, la vacuna a aparecer, también le ponían esta vacuna a aquellos que tenían complicaciones. No, la vacuna es para prevenir. Claro, pero En el COVID ponían... pero, bueno, según... No se vacuna a la gente enferma. Sí, pero En el COVID. sí, en complicaciones, o sea, pedían las vacunas, ¿no? Y decían que lo iban a poner personas para que no se complique más, digamos. No. Por ejemplo, a uno que ya estaba hospitalizado le vacunaban. Más bien a uno le dicen, pues tiene que estar sano para que se le vacune. ¿No? A uno que tenía medio resfrío, gripe, no lo vacunaban. Eso está mal. Al menos yo no me enteré, no sé. De repente, voy a averiguar. Yo no soy la que sé todo.
De repente, no sé. Voy a averiguar. Usted me lo va a preguntar a su papá también. ¿Ya? Si se vacuna para evitar complicaciones a los hospitalizados. Sí, o sea, según lo que había leído, también la vacuna estaba diseñada, bueno, lo aplicaban para evitar las complicaciones, digamos, ya Voy una a vez averiguar. Si usted ha leído es porque debe ser así también. No sé. ¿Ya? Bueno, familia de los herpes viridae. Esa familia tiene subfamilias: alfa herpes virinae, beta herpes virinae y gamma herpes virinae. Entonces, vamos a ir describiendo cada una de estas. Virus del herpes. ¿Quién está en alfa herpes virinae? El virus del herpes simple labial, que es el VHS1, virus del herpes simple genital, el VHS2, y el virus de la varicela zoster. ¿Quién está en los el citomegalovirus, beta herpes virinae, y el virus del Epstein-Barr, gamma herpes virinae? Entonces, ¿qué tienen de característica estos virus? Todos estos producen infecciones latentes. ¿Qué quiere decir? Que uno se enferma pero no se cura. Pasa la enfermedad, los virus llegan y se van a dormir, a quedar en estado de latencia. ¿Dónde? Y en ese lapso desaparecen los síntomas. Pero después uno recibe cualquier estímulo, que después vamos a ver, el virus vuelve al lugar y vuelve la infección. Eso significa infecciones latentes. Viene y va, dependiendo del estado inmunológico del paciente. ¿Dónde se quedan en estado latente los virus del herpes, del alfa herpes virinae? En los ganglios neurales. Por eso es que producen infecciones que afectan al sistema nervioso, dolorosísimas. Beta herpes virinae, o sea, el citomegalovirus, en las glándulas salivales y en los endotelios vasculares, en los riñones. Y el virus del Epstein-Barr en el tejido linfático. Entonces, vamos a empezar a hablar de los virus del herpes. VHS1 y VHS2. ¿Qué significa VHS? Virus del herpes simple 1. Virus del herpes simple 2. El 2 es el genital, produce infecciones en los genitales, es de transmisión sexual, por contacto oral, genital, anal, y este es por contacto de boca a boca, generalmente en el beso. ¿Ya? Bueno, este es el herpes labial, muy común, es bien común. Aparece en los labios, en la comisura de los labios, en la mucosa bucal. Este es el herpes genital. Las úlceras aparecen en los genitales, ya sea en la vulva, vagina de la mujer o en el pene del hombre, ¿no? Ahí tenemos el herpes labial. Entonces, es una infección viral causada por dos virus diferentes. Son de la familia alfa herpes virinae, pero cada uno tiene estructura genética diferente. Uno produce infecciones en la boca, que es el herpes oral o VHS1, y el VHS2 produce en los genitales. Bueno, el uno es de relación sexual y el otro es por contacto de boca a boca. ¿Qué características tienen estos virus? Que tienen afinidad por los tejidos derivados del ectodermo, de los epitelios, y como les decía, del sistema nervioso. Por eso esas lesiones, úlceras que producen son dolorosas, ¿no? Son virus que tienen ADN como ácido nucleico, la morfología icosaédrica miden de 120 a 200 nanómetros. No solamente producen infecciones en el hombre, sino también los animales y las plantas como los hongos, ¿no? En el caso del VHS1, la primoinfección se puede producir en los bebés. 90% pueden no tener signos aparentes, no verse la vesícula.
pero hay un 10% donde los bebés aparecen con las lesiones en la boca. Por eso no se debe besar en la boca a los bebés, ¿no? Este es el mecanismo de transmisión. Cuando está con las lesiones, ahí está el virus y produce un contacto de boca a boca, es que se transmite el virus. Pero si este virus se ha ido a quedar en estado de latencia en los ganglios sensoriales, va a desaparecer esto y puede besar, ¿no? Entonces ahí no hay contagio porque el virus se ha ido a los ganglios, está durmiendo, está en estado de latencia. ¿Está claro? Lo mismo sucede en el herpes genital. Bueno, ¿cómo es ese herpes oral? Aparece, ya hemos dicho, en los labios, mejilla, lengua, paladar, incluso puede aparecer en la faringe, simulando una faringitis. Por contacto oral directo, en el lugar donde va a aparecer la vesícula, la úlcera, aparece 1 a 2 días una sensación de quemazón en ese lugar. Y después ya es la vesícula, que, o sea, que está llena de líquido, revienta y se convierte en úlcera. Y puede haber adenopatías cervicales, o sea, los ganglios cervicales se inflaman, ¿ya? Eso es en el caso del herpes labial. Entonces, una vez que ingresa el virus, se replica en las células de la piel y produce la lesión. Estará una semana con la lesión, o tal vez más, y después va a quedarse a dormir. Emigra por los nervios hacia los ganglios del trigémino y queda en estado de latencia. Desaparecen las lesiones. Pero ya hemos dicho que no tiene cura. La infección puede recurrir. ¿Y por qué? Porque hay unos estímulos que vamos a ver ahorita cuáles son, que de los nervios vuelven a la boca, se replican y aparecen nuevamente las lesiones. ¿Cuáles son esos estímulos? Sobre todo los shocks emocionales, el estrés. Hay gente, por ejemplo, que en época de exámenes aparece con sus vesículas. ¿Por qué? Porque está estresado, ¿no? Entonces aparecen en el estrés los shocks emocionales. Cuando tienen fiebre, sobre todo en los niños, en los traumatismos se hace un golpe, o las radiaciones solares del sol. ¿Sí, señora? Sí. ¿Usted es mi alumna? ¿Es mi alumna? ¿Es mi alumna? No, soy una no, pero soy de otro curso y cuando no hago ese curso con la otra persona, lo hago con la otra persona. Ah, ya. Disculpe. No hay problema. Bueno, esos son los estímulos por los cuales entonces puede reactivarse el virus, ¿ya? Y aparecer nuevamente la vesícula en la boca. ¿Está claro? Sí. Y este es el VHS2, el herpes genital. Ya hemos dicho que aparece en los genitales, pero ¿cuál es el mecanismo de transmisión? Tras el contacto sexual, ya sea genital, anal, ¿no? Entonces, primero aparecen unas vesículas, o sea, llenas de líquido. Después revientan esas vesículas y se transforman en úlceras, pero ya hemos visto en infecciones de transmisión sexual. Esas úlceras son, por ejemplo, el chancro, que es la sífilis, pero tiene bordes levantados, ¿no es cierto? Bordes levantados, eso es chancro, es sífilis. Totalmente diferente al herpes, que son las úlceras con bordes irregulares y planitas, ¿ya? Entonces, fíjense, esas son las úlceras. Y esto, como afecta al sistema nervioso, son dolorosas, ¿ya? Son bien dolorosas. Así aparecen primero unas vesículas que después se transforman en úlceras. Ahí tenemos en el hombre
en la mujer, en la vagina, ¿no? También puede aparecer anos rectales. ¿Cómo aparecen estas vesículas en el área genital? Primero, en el lugar donde va a aparecer la vesícula, ya la persona que tiene sabe, ya me va a brotar el herpes. Entonces, viene un hormigueo en el área genital, o sea, una picazón. Y después aparece ya la vesícula que se revienta y se transforma en úlcera. Entonces, el paciente tiene dolor al orinar porque la orina es ácida, pasa por ese lugar. Pueden haber adenopatías inguinales. El paciente puede tener fiebre, náuseas, decaimiento, pero desaparecen en 3 semanas. Y va en estado de latencia, van hacia los ganglios neurales. Bueno. Tratamiento. Estos virus del herpes hay que hacer tratamiento. ¿Para qué? Se puede no hacer tratamiento porque cumple su ciclo y se va. Se va, pero vuelve. El tratamiento es para que no sea tan largo ni tan agudo, ni tan grave el cuadro. Entonces, ¿qué se da? Aciclovir, vanciclovir, valaciclovir, ya sea por vía oral o por vía tópica, ¿no? Pero para que el cuadro no sea tan severo, se puede dar esto solamente inhibe la replicación viral. Una pregunta, doctora. En el virus, el que produce el herpes labial, una complicación secundaria no podría ser una parálisis de Bell. ¿Parálisis de qué? De Bell, del nervio facial. Puede ser, porque afecta al sistema nervioso. ¿Ya? Bueno, ya hemos visto VHS1 y VHS2. Dentro de alfa herpes virinae también está el virus de la varicela zoster. Así se llama el virus varicela zoster. Ese es su nombre. ¿Qué enfermedades produce? La varicela en los niños y el herpes zoster en los adultos. Es el mismo virus de la varicela zoster. ¿Qué es la varicela? Todo el mundo hemos enfermado de varicela. Que no pregunten a sus madres. De varicela, ¿qué es la varicela? Es un exantema que aparece cuando los niños de 2 hasta los 5 años de edad. ¿Cómo evoluciona la varicela? Primero aparece una mácula, después aparece una pápula, se convierte en vesícula, se llena de líquido, después se convierte en pústula, el niño se rasca y se convierte en costo. Así evoluciona la varicela. Mácula, pápula, vesícula, pústula y costo. ¿Dónde empieza? Acá, detrás de las orejas de una cara. Ahí empieza los primeros días, después va descendiendo, ¿no? Hacia abajo. Bueno, eso es una enfermedad benigna. Es mejor que dé en la infancia a que dé en la edad adulta porque es más grave en los adultos. En la edad de infancia es una enfermedad benigna que el niño se llena, llora, le da fiebre, pero dura una semana y se va. Por ejemplo, hay vacuna para la varicela, pero no hay en el país. Ahorita probablemente te contagia. Se puede comprar, pero es una enfermedad benigna. Yo a mis hijas, cuando les dio chiquitas, las hice dormir juntas para que les dé a las 2 al día. ¿Por qué? Para que queden inmunizadas para toda la vida. Es mejor que les den chicas a que les den mayores, ¿no? Pero el herpes zóster da en los adultos y es una reactivación del virus de la varicela. Todos tenemos el virus de la varicela dormido en algún lugar, en los ganglios neurales. Cuando bajan nuestras defensas, puede dar el herpes zóster. ¿Han visto esto? ¿Han escuchado hablar? Esto es grave. A mí me ha dado eso. Me ha dado acá en la espalda. Aparecen unas ampollitas que uno no puede ni ponerse la ropa ni dormir en las noches. Dolorosísimo. ¿No? Ese es el herpes zóster. Es una reactivación del virus de la varicela cuando uno es adulto. ¿Ya? Y aquí está.
El herpes zóster es una infección viral aguda ocasionada por el virus de la varicela zoster, que produce una erupción, ampollas dolorosas. El virus de la varicela se vuelve latente en el cuerpo después de la enfermedad y el herpes zóster es el resultado de una reactivación del virus después de años. ¿Ya? Ahí están las diferencias entre dos enfermedades producidas por el mismo virus. Pero la varicela es en la infancia contagiosa. El herpes zóster no es contagioso. Aparece de vez en cuando. Es en los niños, en los adultos, el contagio por contacto con las vesículas, pero sobre todo por vía respiratoria. O sea, el niño se rasca y deja los virus en el aire. Entonces, por eso después el sarampión también se contagia de la misma forma. Por eso es que las clases están suspendidas, creo, ¿no? Las clases presenciales. Porque tenemos epidemia de una enfermedad parecida que es el sarampión, pero es más grave que la varicela. Entonces, el niño se rasca y contamina el ambiente. Entonces, ¿por dónde ingresa? Al respirar. Al respirar, no es al tocar. Al respirar aire contaminado. O si no, yo le toco y después me pongo a la nariz y respiro el aire contaminado. ¿Ya? Pero no es al comer, no es por eso. El virus se multiplica en las células del epitelio respiratorio, llega a la sangre, piel, pulmones, vísceras y aparece la mácula, pápula, vesícula, pústula y fosa. El herpes zóster, la prima infección es la varicela y el recurrente es el herpes zóster. La clínica, el paciente tiene fiebre y esa erupción que aparece en las vesículas y las úlceras dolorosas en un solo lugar, bien doloroso. ¿No? Ese es el herpes dolorosísimo. A mí me dio cuando estaba yendo de viaje para Año Nuevo al Río de Janeiro, me acuerdo. Entré a ducharme y me dolió acá en la espalda. Me fui a ver qué tenía en el espejo. Ay, botando esto, y en la noche tenía que viajar. Ya he sufrido, la he pasado de mal. El agua salada me hacía suceder, ¿no? Pero, ay, no, horribles. Durará una semana. Tomaba ciclovir, me ponía ciclovir, complejo B. Las ampollas de complejo B me inyectaba porque eso desinflama los nervios. Si duele es porque hay infección a nivel de hay inflamación de los nervios, ¿no? El herpes zóster puede contagiarse por contacto directo, o sea, no es contagioso, pero esto yo he encontrado que puede ser contagiosa para una persona que no haya tenido varicela. Porque si hemos tenido varicela, tenemos anticuerpos contra el virus. Entonces no me voy a enfermar por contacto directo. Directamente es una reactivación del virus que está dentro. Bueno, la varicela produce inmunidad de larga duración, para toda la vida. Me enfermo y quedo inmunizado una sola vez en la vida. Periodo de incubación de 12 a 18 horas, aparece la mácula, pápula, vesícula, que de la cara hacia el tronco. Es una enfermedad benigna, pero en los neonatos, si diera en los neonatos, se puede dar encefalitis o en los inmunodeprimidos. ¿Ya? Ese es el herpes zóster, así aparecen las vesículas, ¿no? En cualquier lado, hasta en la cara puede salir. El diagnóstico es directo, ya hemos dicho, la toma de las vesículas, se puede observar en el microscopio electrónico, cultivos celulares o hacer PCR, y el indirecto buscando anticuerpos. Pero yo creo que nadie pide análisis para estas enfermedades, que clínicamente se diagnostican, de mirar, ¿no? Bueno, ya hemos visto la familia alfa herpes virinae. Beta herpes virinae es el citomegalovirus. Gamma herpes virinae es el virus del Epstein-Barr. Esto es cortito.
Citomegalovirus con frecuencia produce infecciones asintomáticas. O sea, la mayoría que se infectan por citomegalovirus son asintomáticos, sin síntomas. Incluso la embarazada no tiene síntomas, pero es causa frecuente de infección congénita. O sea, lo grave está el recién nacido. ¿Ya? Entonces, la mayoría son infecciones inaparentes. El virus va a quedar en latencia, ya dijimos, en las glándulas salivales. Y la vía de contagio puede ser o madre a bebé a través de la placenta, en el momento del parto, o vía aérea por las gotitas de saliva, o por vía sanguínea por una transfusión, o puede ser también una ITS. Varias vías de transmisión. Lo más grave es la vía congénita, la infección congénita. La madre no tiene síntomas. El bebé puede no llegar a nacer y se produzca un aborto o nazca con alguna enfermedad, como por ejemplo puede ser ictericia, anemia, hepatomegalia, diarrea o síntomas respiratorios, ¿no? Puede ser una enfermedad fulminante, el bebé puede abortarse o nacer muerto o nacer prematuro con estos síntomas. ¿Ya? La mayoría de los que se enferman son asintomáticos, menos los recién nacidos y los inmunodeprimidos, porque esta enfermedad también en pacientes SIDA es importante como infección oportunista. ¿Ya? Bueno, la infección al bebé es por pasar por el canal del parto, que puede producir lesiones motoras o mentales. Ese niño puede nacer con retrasos mentales, ¿no? En cambio, la madre o las personas inmunocompetentes son asintomáticas. En los inmunodeprimidos puede presentarse algún síntoma, eso como los pacientes SIDA, fiebre, hepatomegalia, ictericia o una neumonía. Bueno, ya hemos visto alfa y beta. Ahora gamma, que es el virus del Epstein-Barr, ¿no? El que produce la enfermedad del beso se llama, la mononucleosis infecciosa. Modo de transmisión por contacto oral, porque está en las gotitas respiratorias, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es la mononucleosis infecciosa? Es una faringitis. El paciente presenta fiebre, fatiga, disfagia o dinofagia y ganglios cervicales inflamados. Fíjense cómo aparecen los ganglios inflamados. ¿Ya? Es un herpes virus linfotrópico, principal responsable de la mononucleosis infecciosa. Esa es la enfermedad más importante que produce. Puede producir ciertas formas de cáncer, como el de nasofaringe, el linfoma de Burkitt, que es una enfermedad neoplásica, sobre todo en los pacientes inmunodeprimidos. Entonces, lo más importante es la faringitis, que es la mononucleosis infecciosa. ¿Qué siente el paciente? Escalofrío, sudoración, fiebre en el periodo prodrómico. No podemos saber si es faringitis bacteriana, viral. En el periodo de estado ya presenta odinofagia, fiebre, y esto es lo característico. Las adenopatías cervicales. Puede presentar hepatoesplenomegalia, exantema, pero remite, o sea, se va en 3 a 4 semanas. Bueno, eso sería, chicos,